Bueno, el propósito de este video es especificar los elementos que se van a utilizar en nuestra fuente. Antes de pasar la fuente a una placa fenólica o placa de cobre soldada, lo que tenemos que hacer es una prueba en protoboard. Un protoboard es esta tableta de pruebas en las cuales podemos conectar los elementos para poder comprobar el funcionamiento de nuestra fuente. La corriente entra en las líneas azul y roja. Y bueno, las conexiones aparecen en el diagrama lógico. Dentro de los elementos que se van a usar están los condensadores. Para nuestra fuente regulable de 12 a menos 12 volts, los valores de nuestros capacitores van a ser de 220 microfaradios a 50 volts y de 1 microfaradio igualmente 50 volts. Bueno, otro de los elementos son resistencias de carbón o resistencias comunes a potencia de 1 watt, de 120 ohms. Bueno, otro de los elementos son los reguladores de voltaje, con matrículas LM 317 y LM 337. Bueno, otro de los elementos principales va a ser nuestro puente de diodos, el cual tiene 4 patitas. 2 van a ser la entrada de la corriente alterna o de nuestra toma corriente, y las otras 2 van a ser positivo y negativo, bueno, que más adelante se va a explicar. Dentro de los elementos que podemos usar para proteger nuestro circuito o hacerlo un poco más estético, se encuentran las borneras, que son estos elementos pequeños o culcas, para poder introducir en esta parte de aquí alambres y que no se zafen de nuestra tableta de pruebas. Y bueno, otro de los elementos van a ser resistencias variables. En este caso, este es un potenciómetro. La presentación de los potenciómetros puede variar. Puede ser así o, bueno, en este caso puede ser circular. El valor va a ser de 2 kilos, 2 kilo ohms. Y bueno, finalmente un poco de cable, puede ser de colores o quizá blanco y rojo o negro y rojo para igualmente hacer más estético el diseño de nuestro protoboard. Y bueno, esto es lo que necesitamos para poder hacer nuestras pruebas. Para poder realizar nuestra fuente es necesario que contemos con un diagrama, el cual nos va a permitir conocer las conexiones que debemos realizar para poder realizar nuestro circuito. En este caso utilizamos un software de diseño de placas, el cual vamos a explicar más adelante. Pero bueno, esta es nuestra simulación y nuestro diagrama. Bueno, la primera etapa de nuestro circuito es la transformación. En esta parte de aquí, lo que nosotros recibimos es corriente alterna de nuestro toma corriente o de nuestro hogar. Esta corriente entra a lo que son el primario y el secundario del transformador. Los transformadores tienen la capacidad de aumentar o de reducir esa corriente que se está introduciendo. En este caso, eso se logra a través de esta bobina. Para nosotros, nuestro transformador lo que nos da son estas 3 salidas. La salida central, nuestra salida central, esta de aquí, es tierra, como se puede ver aquí. Y estas 2 son nuestras salidas tanto positivas, las 2 porque la corriente alterna no tiene polaridad, y lo que nos da al colocar una punta positiva con tierra son 12 volts de cada lado. De esta forma obtendremos 24 volts de corriente alterna. Y bueno, en este caso, esta etapa es lo que nos permite transformar la señal alterna de 127 volts, que es lo que recibimos, a nuestros 24 volts. Igualmente, ambas, debemos recordar, son corriente alterna. Bueno, la siguiente etapa de nuestra fuente es la rectificación. La rectificación lo que nos permite es que la señal que se recibe de estas salidas de nuestro transformador sea introducida a un puente de diodos.
que es este de aquí. Bueno, aquí lo que se obtiene es una tensión llamada o denominada pulsante, la cual es enviar el pulso de corriente alterna y comenzarla a transformar para poder ser pasada a la siguiente fase. En este caso, con el puente de Dios lo que se logra es una rectificación de onda completa. Si no contásemos con el puente de Dios como tal, que es el elemento que ya se mencionó en un principio, entonces en esta parte de aquí nos muestra cómo debe ser la conexión de cada uno de los diodos. Y bueno, entonces en este sentido lo podemos implementar, solo realizando las conexiones como deben de ser. Y a partir de esto, el puente de diodos lo que nos va a dar es un pulso positivo y un pulso negativo. Y esta es nuestra etapa de rectificación. Bueno, la siguiente etapa de nuestra fuente o de nuestro circuito es el filtrado. El filtrado se logra gracias al conjunto de capacitores, o el capacitor puede ser uno también, depende del circuito, los cuales nos van a permitir que la corriente que llega en esta parte de aquí, nuestra corriente alterna, los picos punzantes, lleguen a esta parte de aquí y sean filtrados. Esto es que se eliminen los pulsos o los picos demasiado irregulares para poderlos pasar a la siguiente etapa y proteger a nuestro circuito. Los capacitores se cargan completamente. En este caso, nuestros capacitores, recordemos que son a 50 volts. Entonces se llenan completamente y van vaciando ese voltaje poco a poco en la etapa que sigue. Esa es la función del filtrado. Bueno, nuestra siguiente etapa es la de la regulación. En este caso, la regulación se logra gracias a los transistores reguladores de voltaje con matrículas, como ya mencionamos, 317 para voltaje positivo y 337 para un voltaje negativo. Bueno, en este caso, lo que hacen los reguladores es que ya tienen un valor fijo de cuánto es el voltaje que nos van a dar. Al recibir la señal que viene ya filtrada de los capacitores, lo que hacen los reguladores es que a través de los potenciómetros podremos controlar, o valga la redundancia, regular el voltaje desde 0 hasta nuestros 12 volts, o desde 0 hasta nuestros menos 12 volts. Estas resistencias son de carbono, son las de valor de 120 ohms, y lo que nos permiten es que cuando nuestro voltaje output sale, nuestra resistencia permite que los pocos picos de corriente que vengan un poco irregulares no afecten nuestra entrada de nuestro potenciómetro y pueda seguir funcionando en óptimas condiciones. Para eso es nuestra resistencia. Bueno, finalmente esa es nuestra etapa de regulación, donde nosotros podemos controlar ya de corriente alterna a corriente directa. Bueno, finalmente este sería como una protección extra final, la cual nos permite que todo lo que hayamos realizado en esta parte de aquí y en esta parte de aquí sea completamente corriente directa, y que no exista de ninguna manera algún tipo de pico de corriente alterna, o simplemente para proteger a los voltajes que vamos a medir, para darles estabilidad. Aquí lo que podemos ver es que en esta parte de aquí, nuestro software lo que nos permite es regular el voltaje y comprobar que, efectivamente sean los que nos dan. En este caso, al tener las perillas al 100% de nuestros potenciómetros, obtenemos 11.7 de salida y menos 11.5 de salida negativa. Y pues con esto comprobamos que con esta etapa final, lo que podemos hacer es darle estabilidad a nuestro circuito. Bueno, y finalmente nuestro circuito quedaría así con las etapas que ya hemos mencionado, que serían la regulación gracias a nuestro transformador, sería
nuestra rectificación gracias a nuestro puente de diodos, la cual recordemos que es una rectificación de onda completa. Bueno, posteriormente tendríamos lo que sería nuestro filtrado gracias a nuestros capacitores y que convierten los picos de alterna a un poco más estables para poderlos pasar a nuestras etapas de regulación, que en este caso es una regulación positiva y una regulación negativa. Y cabe, bueno, aquí en esta parte cabe mencionar que si quisiéramos más salidas, entonces lo que tendríamos que agregar son otro tipo de reguladores. Por ejemplo, si quisiéramos una salida de 5 volts, el regulador que tendríamos que usar sería un transistor 7805, el cual su valor máximo es de 5 volts. Entonces, para ello también debemos conocer las especificaciones de cada uno de los elementos, lo cuales nos las dan las hojas técnicas, que igualmente más adelante se mencionarán más detalladamente. Y bueno, finalmente esta sería nuestra etapa de protección, la cual nos permite que al final podamos tener un voltaje un poco más viable, más estable, tanto positivo como negativo. Y bueno, este es nuestro diagrama a bloques y las conexiones que debemos realizar, tanto en protoboard y nuestra guía para realizar nuestras pistas en un programa de simulación profesional.